bienvenidos y les agradezco mucho que... Muchas gracias y feliz día. Bueno, gracias, igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, gracias Turco por la invitación, un saludo a toda la mesa y bueno, feliz día del periodista para todos. Bueno, ¿qué resumen hiciste? No, a ver, Cacho, yo quiero que me cuente lo que me contaste muchas veces a mí. ¿Cómo se te dio en Rivera? ¿Cómo llega esa pasión? Ya empieza a picar ese hormigueo cuando vos querés ser de una profesión en particular. La primera curiosidad de todo chico, ¿qué hay adentro de la radio? El hombre que está hablando está ahí adentro, entonces buscaba siempre detrás del receptor y quería verlo ahí entre las bobinas, esas bobinas de aluminio cuadradas que se veían a través de los agujeritos en aquellas radios. Las válvulas. No, esas eran las bobinas de frecuencia intermedia. Vos sos más Era una radio transistorizada. Era una radio transistoria. Pero bueno, así que con toda esa curiosidad, mi papá me llevaba a lo de sus amigos que eran técnicos electrónicos y ahí empecé a practicar electrónica y construí mi primer receptor de radio. Y cuando iba ahí a visitar a mis tíos estaban sorprendidos porque decían, ¿cómo podés escuchar radio con esto? Bueno, se escuchaba LU2 y LU3 y Radio Nacional, acá en Bahía. En Rivera no se escuchaba. Fue la primera experiencia. Y a eso de los 9, 10 años había muchas revistas de la Segunda Guerra Mundial en mi casa, resúmenes, donde se veían soldados que iban con la mochila. La mochila era el transceptor que usaban por entonces, una mochila que pesaba como 30 kilos. Así que empecé a mirar los circuitos y se los llevaba a los técnicos y me decían, no, pero esto es muy difícil. Y yo, pero ¿y si sacamos el transmisor? Yo no quería telecomunicación. Así que empezamos a mirar los planos. Y bueno, finalmente, a los 14 años tuve mi primera emisora de radio en AM, porque construí un transmisor. Y transmití 4 días, que fueron jueves, Viernes Santo, sábado y domingo de Pascua. Y el lunes me dijeron desde la autoridad del Confer, que era la autoridad del correo, que no podía transmitir. Claro. Yo tenía 14 años. Claro. ¿Quién es el dueño del aire? Me preguntaba por entonces. Llegamos con la radio, llegué hasta Rolón, provincia de La Pampa, 15 kilómetros, así que imagínate, era como llegar de acá hasta White. Tenía compañeros del secundario, estábamos en primero y segundo año con todos ellos y ellos sintonizaban. Bueno, así que fue una experiencia muy linda, pero después vino la frustración. Así que ahí empecé a leer la ley de radiodifusión y todo lo demás. Decía como, hay gente que es dueña del aire, gente que respira. Claro. Vino un músico de Rivera que tenía una propaladora y me dice, ¿vos sos el chico de la radio? Sí, te invito a que vengas a hacer un programa a mi propaladora. Propaladoras eran, en los pueblos se instalaban altoparlantes en todas las esquinas y con un buen amplificador se movilizaban sus parlantes, entonces transmitíamos de 10 a 12 y de 18 a 20 en el verano con programación propia. Yo me dedicaba a la parte periodística. En esa época escuchaba el EU2 y robaba noticias. Como muchos hacen hoy, ¿no? El primer, ni más ni menos. El primer robo, bueno. Así que empecé a hacer la parte periodística, estuve hasta los 18 años. A los 18 vine a Bahía a hacer el servicio militar, era el año 77, y en el 78 entré al EU2 porque hubo un concurso. Éramos unos cuantos. Yo ya estaba contento con haber ido a hablar por el micrófono del EU2, para mí fue una gran satisfacción. Me había anotado para los dos concursos, el de locutor y el de periodista. Y quedé en el de periodista porque me hicieron redactar, venía con algún conocimiento previo de todo lo que había hecho durante la adolescencia, y así que entré a los 19 años, en el 78. Y ahora sigo ligado. Le contaba recién a él que en el 2016 me fui, ahí pasé a Radio Nacional como director, pero sigo ligado al EU2 porque por las mañanas de los sábados con Norman Fernández hacemos el programa Todo Campo, que ya lleva 18 años en el aire y yo llevo 45 ligado a la radio. Una vacante en la redacción de La Nueva, en la sección deportes, y bueno, ahí por intermedio de Walter Bulacci, que en ese momento era el jefe de la sección, se dio la prueba y bueno, pude entrar al diario, estuve ahí 6 años y bueno, yo siempre digo que fueron 3 de la carrera y 6 en esa redacción como el complemento ideal. Ahí terminé de pulir todo lo que por ahí en el instituto faltaba, que en el diario fue una experiencia tremenda, para todo lo que vino después. Y hoy nadie te va a cobrar nada, decidí dónde estás y qué estás haciendo. No, y hoy, bueno, nada, en 2016, como sabrán, bueno, fue el momento de reestructuración del diario, que bueno, aquel famoso, esa famosa tanda bueno, se achicó, digamos, el personal periodístico, y bueno, yo obviamente no
no tenía tanta antigüedad, se terminó esa etapa laboral y bueno, rápidamente surgieron proyectos. Por un lado el portal de noticias de ingenierowhite.com, que yo ahí soy, digamos, el que lo escribe básicamente. Es todo de noticias de White, tiene una aplicación móvil vinculada al portal, redes sociales, tenemos 25.000 seguidores en Face, o sea que duplica la cantidad de habitantes que hay en White. Es todo relacionado con el puerto y con la industria, o sea que se vuelca todo el contenido de la localidad. Tenemos 60 instituciones, vos Turco sabés que White en eso también tiene mucha institución fuerte, así que también tienen su espacio. Así que bueno, por un lado está ese portal, que tiene su propio programa de radio los sábados, en La Brújula, a las 12 del mediodía, que dura 2 horas, ese lo hago con Leo Greco, que es un resumen semanal, digamos, de todo lo que se volcó en la semana. Llegaba a Buenos Aires a las 9, iba al hotel, a las 10 salía para ir a los parques, para ir a Rosario en avión, volvía a las 7 de la tarde de Rosario, habíamos grabado, a las 4 de la tarde se grababa, a las 7 volvía a Buenos Aires y al otro día a las 6:30 de la mañana volvía a Bahía. Bueno, un año haciendo eso. Y el periodismo era totalmente distinto. No había un embanderamiento tan grande como hay hoy. Hoy es cierto el periodismo militante. Entonces decís, bueno, ¿qué voy a ver? El programa no veo, ni de un lado ni del otro, más allá de reconocer de que obviamente hay alguien que tiene el 80 por quedarme bajo en el número, el 80% de los medios, y hay otro que con suerte pueden tener el 20%. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Con quién están hoy los grandes medios de comunicación? Sí, son todos antikirchneristas o antiperonistas. Es así esto. Bueno. Pero antes sí es cierto de que uno tenía, yo siempre fui radical, por una cuestión de que venía de familia, mi viejo era radical. Y era radical a tal punto que tenía un almacén y se le clausuraron porque no lo pudieron hacer afiliar. Entonces, claro, en aquella época estaba la época... Sí, y en el barrio noroeste, digamos. ¿Sabés quién era? Mi viejo y otro que estaba a 6 cuadras, que no era peronista, era peronista, obviamente. Bueno. Que no lo pudieron afiliar al peronismo. Claro, no lo pudieron afiliar al peronismo. Claro, era radical. Yo me acuerdo que tenía, no sé si tenía 10 años, era muy chiquito. Y fueron unos inspectores, no sé de qué, encontraron lo que quisieron en el almacén de mi viejo, te imagino, el almacén de barrio, qué sé yo. ¿Cuál es la cláusula? Te digo cómo se manejaba la cosa. Bueno. Pero yo, qué sé yo, nací con todo eso, por eso fui radical. Tampoco en mi vida pensé que iba a llegar a ser concejal. Como no pensaba ser periodista, tampoco pensaba ser concejal. A mí ya me habían... Yo no estaba afiliado, viste que en el 83 hubo un aluvión de afiliaciones al radicalismo. Bueno, no estaba afiliado porque como estaba en el periodismo, y se dijo, no me voy a afiliar. Y jamás, un día alguien me dijo, mira, al aire dije algo que favoreciera a uno de los dos.